I myself saw him almost every night drink 7,000 calories worth of alcohol. That he didn't want treatment at that time because he thought it would interfere with his career as a wrestler. Oh my goodness! El miembro del Salón de la Fama de la WWE, André el Gigante, dejó al mundo entero atónito con su tamaño, midiendo 2,24 metros, 7 pies 4 pulgadas, y pesando 520 libras. Incluso fue apodado la octava maravilla del mundo. Falleció en 1998, dejando solo una hija después de su muerte, y todas las miradas se volvieron hacia ella con la esperanza de que continuara el legado de su padre. No es raro que los hijos de padres famosos sigan los pasos de sus padres, y la hija de André el Gigante, Robin Christensen Rosimov, no fue la excepción, ganándose comparaciones con su padre no solo por sus habilidades de lucha, sino también por su tamaño. ¿Qué tan grande era Robin? Algunos dicen que incluso era más grande que su padre. Pero ¿era esto cierto? Quédate y descúbrelo. André el Gigante. Tal vez lo conozcas como André el Gigante, pero nació como André René Rosimov el 19 de mayo de 1946 en Coulommiers, Francia. Supuestamente pesó la asombrosa cifra de 13 libras al nacer, y de ahí en adelante se volvió muchísimo más grande. Durante su tiempo como luchador profesional, a André a menudo se le presentaba como oriundo de Grenoble, en los Alpes franceses, pero en realidad creció en Mollien, un pequeño pueblo a 40 millas al este de París. Era el hijo del medio entre 5 hermanos, y ninguno de ellos parecía tener el mismo crecimiento acelerado que tuvo André. Pero se cree ampliamente que su abuelo parecía haber sido más alto de lo considerado normal. Algunas personas nacen con una vida acomodada. Para André, fue lo contrario. Para sobrevivir, su familia trabajaba en granjas, pero apenas ganaban lo suficiente para vivir. Desde muy joven, André comenzó a mostrar señales de gigantismo, pero probablemente se atribuyó a un gen heredado de su abuelo. Las señales ya no pudieron ignorarse cuando, con solo 12 años, alcanzó una estatura de 1,9 metros, 6 pies 3 pulgadas, y desde entonces, nunca dejó de crecer. Sus padres y las personas a su alrededor pronto empezaron a darse cuenta de que esto no era normal, sino un fenómeno bastante extraño, especialmente porque no había mostrado signos de desequilibrio hormonal cuando era niño. Comenzó a asistir a la escuela local cuando cumplió 6 años. Al principio, estaba ansioso por recibir educación. La mayoría de las personas no lo sabe, pero André era genial académicamente, y las matemáticas eran incluso su asignatura favorita. Además, también era bastante bueno en los deportes y formaba parte del equipo de fútbol de la escuela, donde jugaba principalmente como portero. Quienes crecieron con él incluso mencionaron que era casi imposible pasarle el balón a André, lo cual no sorprende, ya que cuando cumplió 10 años, ya era una auténtica muralla de 2 metros. Eventualmente, el padre de André lo hizo dejar la escuela debido a las dificultades económicas de la familia, tras notar que él podía hacer el trabajo de 3 hombres solo en la granja familiar. El propio André entendió la situación, pues había perdido todo el entusiasmo por la escuela, especialmente porque creía en ese momento que crecería para ser granjero y no necesitaba estudios si iba a terminar en una granja. Por desgracia para la granja, André pronto se aburrió de trabajar allí también, probablemente porque sentía que su fuerza podía servir para algo más productivo que cultivar la tierra. Fue en ese punto que comenzó a expresar sus pensamientos sobre querer hacer algo más desafiante en la vida. A los 17 años, hizo un gran cambio y se mudó a París, donde conoció a un promotor de lucha libre que pensó que André tenía un futuro brillante y prometedor en la lucha profesional. André aceptó, firmó el contrato y comenzó una carrera que lo convirtió en uno de los luchadores más reconocibles del planeta. Curiosamente, mientras caminaba hacia y desde la escuela en su infancia, André a veces recibía aventones de su vecino, quien resultó ser el famoso dramaturgo Samuel Beckett. De cualquier manera, Samuel no tendría que preocuparse por llevar a André por mucho más tiempo, pues tan pronto como cumplió 14 años, la edad legal en ese momento, dejó la escuela y comenzó a trabajar en la granja familiar. La familia de André recuerda que fue alrededor de esta época cuando su situación se volvió muy notable, pues había crecido hasta casi 1,98 metros, 6 pies 6 pulgadas, para cuando cumplió 15 años. No descubrirían hasta décadas más tarde que André tenía acromegalia, un trastorno hormonal en el cual la glándula pituitaria libera exceso de hormona del crecimiento. El trastorno puede causar gigantismo en los niños,
algo que André y todos a su alrededor comenzaron a notar cuando experimentó un fuerte estirón a los 14. Pero el crecimiento nunca se detuvo, y eventualmente, esto resultó en su cabeza, manos, pies y pecho agrandados. Su talla de zapato era increíblemente 22, y en sus manos, una lata de cerveza parecía un pequeño candado. Por desgracia, el tamaño de André hizo la vida bastante difícil para él, y no solo porque recibía constantes burlas y miradas, sino porque en nuestro mundo casi nada está construido para gigantes. Mira a tu alrededor. Todo lo que nos rodea está hecho para el tamaño humano que consideramos normal. Por ejemplo, cuando los teléfonos de disco eran la norma, André no podía usar sus dedos y tenía que utilizar un lápiz cada vez que necesitaba hacer una llamada. Además, como luchador, tenía que viajar unos 300 días al año, pero no podía entrar en el baño de un avión. Por este motivo, tenía que aliviarse constantemente en un cubo. Y, a menos que pudiera usar una camioneta adaptada a su tamaño y gusto, conducir era más bien una tortura para él. André les dijo a los periodistas que hubo muchas veces en las que tuvo que viajar cientos de millas en el asiento delantero de un automóvil, y su espalda y cuello siempre quedaban rígidos. Además, crecer con acromegalia era especialmente difícil porque ni siquiera sabía que tenía un trastorno en esa etapa de su vida. Todo lo que sabía era que era diferente, ya que los médicos no lo diagnosticaron mientras crecía en Francia. Se especula ampliamente que su primer diagnóstico ocurrió posiblemente en Japón en 1970, pero ciertamente se le informó que tenía el trastorno después de tratarse un tobillo roto en 1981. Para ese entonces, ya existían métodos comprobados para tratarlo, y aunque estos tratamientos no habrían revertido su crecimiento, se cree que podrían haber desempeñado un papel enorme en aumentar su esperanza de vida. Aún así, decidió no recibir tratamiento, aunque podría haber aumentado su expectativa de vida. Cuando se le preguntó por qué, en el documental de 2018 André Degiant, su médico explicó que la decisión de André surgía de su temor de que pudiera interferir con su carrera como luchador. Ayudaba que André tuviera una apariencia descomunal, ya que esta fue la razón por la que eligió convertirse en luchador y también por la que se volvió una figura tan popular en el mundo. Si eras fanático de la lucha libre en los años 70 y 80, no había manera de que no supieras quién era este gran tipo. Su presencia era ciertamente difícil de ignorar y el hecho de que literalmente sobrepasara a todos añadía un toque de alivio cómico a los combates en los que participaba. Pero aunque André pudiera parecer un poco inusual, vio lo positivo en su condición y se mantuvo firme con ella. Y pronto, dominaba el mundo de la lucha libre en los años 70 y 80. André se volvió mundialmente famoso, ganó millones y eventualmente encontró éxito en el cine a través de la aclamada película de Princess Bride. Hacia el final de su vida y carrera, André finalmente se enfrentó a Hulk Hogan en la muy anticipada WrestleMania 3 de 1987. Lamentablemente, moriría una década después a la temprana edad de 46 años en Francia. La hija de André. André pudo haber vivido una vida corta, pero afortunadamente dejó atrás a su hija Robin, a quien legó todas sus propiedades tras su fallecimiento. Aunque André y John nunca estuvieron oficialmente casados, tuvieron a Robin durante un periodo en que la exigente carrera de lucha libre de André lo mantenía en constante movimiento, lo que dificultaba su presencia en su vida. Su relación de crianza compartida fue, por lo tanto, a menudo tensa debido a estas circunstancias. Creciendo, Robin se reunía ocasionalmente con su padre cuando él tenía combates cerca de Seattle, y se mantenían conectados a través de llamadas telefónicas. Reflexionando sobre su relación, Robin ha compartido que cree que podrían haber estado más unidos si André hubiera vivido más tiempo. Trágicamente, después de su fallecimiento en enero de 1993 debido a insuficiencia cardíaca congestiva mientras estaba en París, Robin y su madre se enteraron un mes después, cuando su abogado dejó un mensaje en su contestador. A pesar de las dificultades en su relación, las cuales Robin reconoció, André la convirtió en la principal beneficiaria de su testamento. Por lo tanto, no es sorprendente que Robin siguiera los pasos de su padre al perseguir una carrera en la lucha libre y luego incursionar en la actuación. Aunque, a diferencia de su padre, su camino en la industria de la lucha libre no se desarrolló como esperaba, llevándola a explorar otros campos, y finalmente a establecerse como actriz, mientras contribuye a proyectos relacionados con el legado de su padre. En los últimos años, Robin ha participado notablemente en proyectos como la adaptación cinematográfica del libro André Degiant, Closer to Heaven y el documental televisivo André Degiant. Se aseguró de supervisar el documental,
donde destacó su extraordinaria vida y contribuciones al mundo de la lucha libre profesional y el entretenimiento. En cuanto a su situación financiera, se estima que el patrimonio neto de Robin es de $10 millones, gracias en parte a su carrera en la lucha libre y a los pagos continuos de la WWE, que continúa usando el nombre de André para varios eventos. Como era de esperarse, ella posee los derechos del nombre de su padre en diferentes plataformas mediáticas, incluidos videojuegos y figuras de acción. Observando el legado de André, fue uno de los luchadores mejor pagados de la historia, acumulando una riqueza considerable durante su ilustre carrera. Esta riqueza se dividió entre 3 beneficiarios, y Robin heredó una parte significativa de sus bienes junto con otros beneficiarios. En cuanto a su vida personal, Robin la mantiene privada, tal como solía hacerlo su madre, y los detalles sobre sus relaciones o su vida familiar siguen sin ser revelados al público. Intenta mantener un perfil bajo, eligiendo en cambio enfocarse en su carrera y preservar su privacidad lejos del foco mediático. Sabemos que te has estado preguntando cuán similar en tamaño es Robin a su padre. Bueno, definitivamente él no habría necesitado una prueba de paternidad para determinar que ella era su hija, porque el parecido es asombroso. Físicamente, Robin mide 5 pies 11 pulgadas de altura, unos 180 centímetros, pesa 220 libras o 100 kilogramos, y tiene medidas corporales de 44 pulgadas. Así que, aunque Robin no sea tan gigantesca como alguno de sus padres, ha trazado su propio camino en la industria del entretenimiento, mientras honra el legado de su padre. Sus contribuciones a películas y documentales sobre André el Gigante reflejan su profunda conexión con su historia, y su éxito financiero destaca el impacto duradero de la icónica carrera de André. Actualmente, Robin reside en Seattle, Washington, y ha tomado un muy necesario descanso de la lucha libre. De cualquier manera, sea cual sea la elección que haga, sabemos que André el Gigante la mira sonriente desde arriba. Puede que haya fallecido hace mucho tiempo, pero su enorme legado perdura y sigue vivo, ya que Robin valora enormemente su memoria por encima de todo. ¿Cuál de las peleas de André el Gigante fue la más memorable para ti? Déjanos saber en los comentarios.